Bien, en la clase de hoy vamos a ver lo que es las leyes del movimiento. La dinámica tiene por objeto estudiar el movimiento de los cuerpos relacionando con las causas que lo generan. Es decir, si empujamos un objeto, un cuerpo, por efecto de una fuerza, esta genera movimiento y este puede ser de traslación, de rotación o ambos a la vez. Pero, ¿qué es una fuerza? La fuerza es una magnitud física capaz de modificar la velocidad, el desplazamiento, el movimiento, la estructura del cuerpo. Depende de dónde se aplique la dirección y la intensidad. Por ejemplo, al empujar una roca, esta puede modificar su estado de reposo, su velocidad o deformarse incluso. La fuerza se representa con la letra F y la unidad de medida es el newton. Como vimos, la fuerza viene a ser una magnitud vectorial cuyas unidades son las de la masa multiplicados por la aceleración, que justamente es la ecuación de la fuerza. Pero ¿en qué unidades se mide la fuerza? En el sistema MKS la masa se da en kilogramos, la longitud en metros, el tiempo en segundos. Por lo tanto, esta se mide en newtons. En el sistema CGS, la masa en gramos, la longitud en centímetros, el tiempo en segundos, y esto se mide en dinas. En el sistema técnico, la masa en la unidad técnica de masa, la longitud en metros, el tiempo en segundos, y todo esto, la fuerza se mide en kilopondios. Las fuerzas ya hay en la naturaleza, están presentes con nosotros. Por ejemplo, la fuerza gravitacional. ¿Qué es la fuerza gravitacional? Es la atracción que ejercen entre sí dos cuerpos a causa de sus masas. Tenemos la siguiente, que es la fuerza electromagnética. Esta fuerza es la encargada o producida por un cuerpo cargado eléctricamente, ya sea que esté en reposo o en movimiento. La siguiente fuerza es la fuerza nuclear fuerte. Esta fuerza es la responsable de mantener unidos los protones y neutrones en el núcleo atómico. Esta fuerza no obedece a ninguna ley conocida, sino que decrece rápidamente hasta prácticamente anularse cuando la distancia entre los cuerpos es mayor a 10 a la menos 15 metros. Y la otra fuerza presente en la naturaleza es la fuerza nuclear débil. Esta fuerza es de naturaleza y características diferente a la anterior, a pesar de que también se origina a nivel nuclear. Esta fuerza tampoco cumple una ley establecida y se encuentra en el fenómeno físico de la radiación. Bien, hasta ahí estábamos, ¿no es cierto? Vamos a continuar con la siguiente parte. Vamos a ver ahora las definiciones básicas para ir entendiendo esto de la dinámica. Primerito, el peso. El peso es una fuerza con que la Tierra atrae a todos los cuerpos hacia su centro de gravedad. Por lo tanto, es una cantidad vectorial. El valor del peso de un cuerpo calculamos con la siguiente expresión. Peso es igual a masa por gravedad. La W, esta minúscula, representa el peso del cuerpo y se mide en newtons. N. La letra M representa la masa del cuerpo y se mide en kilogramos. La G representa la aceleración de la gravedad y su valor es 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Es decir, todos los cuerpos, las personas, el cuaderno, una pelota, un perrito, todos tienen peso.
y su peso está dirigido hacia el centro de la Tierra, como referencia de nosotros, hacia abajo. Eso es el peso. El peso también es una magnitud vectorial, por eso está aquí la flechita. El peso es una magnitud vectorial, al igual que la gravedad. La gravedad es la aceleración con que la Tierra atrae a los cuerpos. También es una magnitud vectorial. Tendrá módulo, dirección y sentido. En cambio, la masa es la cantidad de materia que forma un cuerpo. Entonces, peso no es igual que masa. Recuérdese esta fórmula. Peso es igual a masa por gravedad. Listo. Y se mide en newtons. Vamos a ver ahora la fuerza normal. Así como lo escucha, normal, la fuerza normal. Es una fuerza que se genera cuando dos cuerpos están en contacto, tienen una dirección perpendicular a las superficies en contacto. ¿Ah? Tenemos, por ejemplo, aquí, cuando un cuerpo está en el plano horizontal, desde el centro de gravedad que estaría este cuerpo, lo dibujamos hacia abajo una flechita, dibujamos una flechita y esta representa el peso. Vimos en la anterior, el peso. Ahora, la normal, ¿dónde lo representamos? Dice, tiene una dirección perpendicular a la superficie en contacto. Es decir, miren acá ahí está la normal. Como observan ustedes, ahí en el graduador tenemos a 90 grados con respecto a la superficie en contacto. ¿Sí está bien hasta ahí? Ahora, si el objeto se encuentra en una superficie, lo ven ahí, inclinada, ¿para dónde estaría dirigido el peso? El peso está dirigido, como ven, hacia abajo, como referencia, ¿no es cierto? Ahí está el peso, hacia abajo. En nuestra pantalla vemos hacia abajo el peso. Y la normal, volvemos a ver la definición, es perpendicular a la superficie en contacto, ahí, a 90 grados. Entre el peso y la normal, vamos a imaginarnos aquí el objeto va todito esta trayectoria, gira. Entonces vamos a imaginarnos acá el cuerpo. Primerito en esta parte, vamos a dibujar el peso, ¿sí? Hacia allá está el peso. Ahora la normal, ¿para dónde está la normal? La normal lo vamos a dibujar a 90 grados con respecto a la superficie donde se desliza. Vamos a ubicar en la parte de acá el peso. Abajo, ¿no es cierto? Dibujamos el peso. Ahí está el peso. Presente lo que es el peso. La normal lo representamos allá, hacia arriba. ¿Ven hasta ahí? ¿A dónde va el peso? El peso, como dice la definición, siempre hacia abajo. Peso siempre hacia abajo. Ahí está el peso. Y ahora, la normal lo dibujamos perpendicular al plano, donde se desliza. ¿Sí? ¿Para dónde se desliza? Ahí estaría la normal. ¿Sí lo observa? Ahí está la normal. Bien. ¿Va bien hasta ahí? Ah, vamos a ubicar en la parte de acá arriba. Ubicamos en la parte de arriba. Y ahora sí, ¿no? El peso. ¿Para dónde dibujamos el peso? A ver. ¿Hacia abajo? Correcto. Estamos dibujando este ratito
El peso, muy bien, hacia abajo. Y ahora, la normal, ¿hacia dónde dibujamos? Ponle perpendicular al plano donde se desliza. Perpendicular al plano donde se desliza. Ahí está. ¿Dónde le dibujamos? A ver. Perpendicular al plano. Y quedaría ahí. Ahí mismo se queda la normal. Vamos a ver. No sé si me están observando a mí. Observe aquí. Esta flechita está representando al peso. No importa cómo yo mueva el peso, no importa cómo esté, se va a poner en una superficie horizontal. Ahí está el peso. ¿Sí está viéndole? Si está en una superficie inclinada o inclinada, igual el peso, mire hacia dónde ve el peso. ¿Se observa? El peso, no importa dónde se ubique, el peso siempre hacia abajo. Ahora, voy a representar, voy a representar a la normal. Voy a representar a la normal y al pez. Observará. Aquí tengo la normal, algo muy importante. Voy a poner aquí. Ahí está bien. La normal siempre perpendicular, no siempre hacia arriba, perpendicular. Quiero que entienda esta parte para que vaya a la otra. Ahí está. Ya. Si está en la superficie horizontal, quedaría ahí. Si se va en la forma inclinada, déjeme ver ahí si lo ve, siempre va a quedar a 90 grados. Ya. Ahora, voy a imaginarme que el cuerpo, ya, va a bajar por ese, así, miren ahí, voy a ponerle ahí de nuevo. Esto, listo, ahí. No sé si avanzan a ver. Ya. Sí, licenciado. Voy a hacer cuenta que el cuerpo va de bajada. Mire ahí. Ahora va a dar la vuelta. Mire cuál es. Es decir, la normal permanece a 90 grados. Y aquí está la superficie esa, ¿no es cierto? Ahora vamos a la parte de acá. Déjenme, en la parte de arriba era lo complicado. Mire, va girando. El peso siempre hacia abajo. ¿Ya? Y ahí es cuando está acá arriba. Cuando está acá arriba, miren qué pasó con el peso y la normal. Quedan igualitas. Si estuvo más comprendido ahí, Sí, licenciado. ahí estuvo más claro, como ustedes ven en el dibujito que está ahí, el comportamiento del peso y la normal. Ya, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Entonces, para más adelante en los problemas, primero el peso hacia abajo, ¿ya? Peso hacia abajo. Fórmula del peso, masa por gravedad. No se olvide. Fórmula del peso, masa por gravedad. Y la normal lo dibuja a 90 grados con respecto al plano donde se desliza. Eso es muy importante. Algo más antes de pasar. La normal no tiene fórmula. ¿Y ahora cómo hallo la normal? La normal no tiene fórmula por el momento hasta aquí. ¿Y si normal a qué es igual? No tiene fórmula. Unidades de la normal en Newton mismo. Vamos a ver ahora en la siguiente parte. En la siguiente parte vamos a ver justamente, déjenme ver esta partecita de aquí. Denme un segundo, se me fue la información. Allá lo tengo acá. Ya, ya está. Ya les presento. Listo, ahí tengo ya la información. Ya. La siguiente fuerza que vamos a ver es la fuerza de rozamiento. Ahora, esta otra fuerza, esta se genera cuando dos cuerpos están en contacto. Ven ahí, tenemos al cuerpo, al material que vamos a estudiar. No se olvida que el peso es hacia abajo, la normal es hacia arriba, en este caso hacia arriba, no siempre hacia arriba, como ya vimos. Va a estar a 90 grados con respecto al plano
en el que se desliza, ¿ya? A 90 grados. Ahora, este cuerpo no se mueve. Cuando no hay movimiento, no hay fuerza de rozamiento, no hay rozamiento entre las superficies, no hay rozamiento entre las superficies, ¿ya? Por lo tanto, no se mueve, no hay rozamiento. Para que se mueva este cuerpo necesitamos aplicar una fuerza. El momento que ya iniciamos aplicando una fuerza, entre las superficies en contacto, visto al microscopio, las dos superficies que están en contacto, visto al microscopio, no son lisas. Definitivamente no es así plano, plano. Es como vemos en esta circunferencia de aquí, las superficies son dentadas, ¿sí? Como ven aquí, como dientecitos. Esto hace que se unan, ¿sí? Y no se muevan. Bueno, salvo que haya un movimiento brusco, una fuerza brusca, se mueve. Ahí es donde asoma la fuerza de rozamiento. Y como dice, ¿y dónde lo dibujo? Tiene una dirección tangente a las superficies en contacto. Tiene dirección tangente. Primero tangente. Sí, en efecto, debe asomar aquí, en estas dos superficies en contacto, asoma la fuerza de rozamiento. Pero para resolver los ejercicios los dibujamos aquí, tangente, paralela al plano, te puedo decir, ¿ya? Y algo más, en sentido opuesto al movimiento, o sea, se opone al movimiento. Si el cuerpo se mueve hacia allá, miren, en sentido contrario está la fuerza de rozamiento. Repetimos esto. Y vence estas dos superficies dentadas que está ahí. Mire, y se mueve el cuerpo. ¿Ya? Esto hay que entender. La fuerza de rozamiento se genera cuando dos cuerpos están en contacto o se mueven uno con relación al otro, tiene dirección tangente a la superficie en contacto y opuesta al movimiento relativo o a su tendencia en relación con el otro. Aquí sí hay fórmula. La fuerza de rozamiento es igual a nu por n. Este U es de nu, se da lectura, es una letra del alfabeto griego, y representa este nu al coeficiente de rozamiento. El coeficiente de rozamiento no tiene unidades, es decir, no se mide ni en metros, ni en segundos, ni en kilogramos, ni en minutos, nada. No tiene unidad el coeficiente de rozamiento, es adimensional. La n, en cambio, representa a la normal. Aquí asoma la n. No se equivoque, este n es Newton y el n de acá al inicio es normal. Ahí vence la fuerza la fuerza que está ahí aplicada y asoma la fuerza de rozamiento. Este rozamiento es muy importante, el rozamiento de nuestra vida real. Por ejemplo, en las suelas o en las plantas de los zapatos, zapatillas, observamos unas liñitas atractivas, elegantes. Los diseños lo hace cada empresa, con el objetivo de que, justamente como vemos en el dibujo, de que se adhieran las dos superficies y no se resbale. Entonces es muy importante estas líneas ahí en las plantas de los zapatos, con eso no nos resbalamos. Ahora, algo también muy importante que se utiliza en la vida real, en las llantas de los automóviles, hay estas liñitas llamadas labrados que van en diferentes direcciones, líneas, y bueno, cada empresa trata de mejorar esto, pero tiene un objetivo. Estas líneas, cada una va a servir para la fuerza del frenado, la fuerza motriz que ejerce el motor mismo, para que no haya una fuerza lateral y no se deslice, y haya una adherencia al piso, al pavimento. Esto va a evitar que haya accidentes. Bien, entonces es muy importante de que las llantas de los automóviles tengan su labrado para no poderse deslizar accidentes. Listo. Si durante la clase hay alguien que quiera preguntar, con gusto. Bien, vamos a pasar a la siguiente fuerza. La siguiente fuerza es la llamada la fuerza elástica. Esta fuerza elástica, bueno, primero denominamos a un cuerpo elástico que cuando bajo la acción
de algunas fuerzas, esta se deforma, pero ya cuando no está bajo la acción de esta fuerza, regresa a sus condiciones iniciales o naturales. Pero la fuerza elástica es directamente proporcional a la deformación. Por ejemplo, tenemos ahí un cuerpo, utilizamos un material elástico, un resorte, está atado, sujeto a un material elástico. Dibujamos el peso hacia abajo, la normal a 90 grados, en este caso nos quedó hacia arriba. Hasta ahí no hay nada, ni se mueve, como vemos en la animación que está ahí abajo. Para que se empiece a mover esto, aplicamos una fuerza e inmediatamente asoma la fuerza de rozamiento. Sí, le dibujé acá y está bien, que puede trasladarse acá arriba, sino con el fin de observar la fuerza elástica que asoma ahí mismo, igualita. Acá asoma la fuerza elástica, igualmente contraria a la fuerza aplicada, y la fuerza de rozamiento contraria al movimiento. Aquí sí tenemos de igual manera la fórmula de la fuerza elástica. La fuerza elástica va a ser igual a menos K por X. Esta K representa la constante de elasticidad propia de cada resorte, porque cada resorte, cimbra o el material que se va a deformar, va a depender del material que está deformado, del número de vueltas que tiene aquí, el grosor, el ancho, el tipo de material. Entonces, esta constante va a depender del tipo de material que está formado este elemento elástico. Y X va a ser la distancia que se estira, porque al aplicar aquí la fuerza, como vemos en la animación de acá abajo, al aplicar una fuerza se estira una distancia, límite es más. No va sobre, si sobrepasa esa distancia se rompe la cimbra, pues hay un límite. Entonces la distancia que se estira representa X. Bien, como vimos aquí las unidades de la fuerza elástica, al ser la fuerza elástica una fuerza se mide en newtons. La distancia se mide en el sistema internacional en metros. Y la constante de elasticidad se mide en newton sobre metro. Bien, vamos a ver el último tipo de fuerza, que se va a llamar la tensión. La tensión. ¿Y dónde asoma la tensión? Generalmente la tensión asoma o hay una cuerda. Primeramente la cuerda, tenemos que entender qué es la cuerda. La cuerda es un elemento flexible, ¿sí? Como el que yo tengo aquí, observan ustedes en la mano. ¿Ya? La cuerda es un elemento flexible, pero este es el elemento flexible que no se estira, no va a estirarse, no se estira la cuerda. En la anterior tenemos elementos elásticos, pero ahora no. El elemento de esta cuerda va a ser flexible, pero no elástico. ¿Para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve perdón, para qué nos sirve esta cuerda? Para sostener, para transmitir la fuerza aplicada. En condiciones ideales, la fuerza transmitida es la misma en cualquier sección de la cuerda. Es decir, que la fuerza no se pierde, no se pierde, se transmite nomás la fuerza. Ustedes están observando en la imagen, yo tengo ahí sostenida con la cuerda un cuerpo y va a dar lo mismo si yo lo sostengo de acá. Miren, pues la distancia, pues, de la cuerda donde yo lo sostenga va a ser la misma fuerza de esta tensión. ¿En qué unidades se mide la tensión? Igualmente lo medimos en newtons. La tensión se mide en newtons. Fórmula de tensión aquí, igualmente no hay una fórmula. Más adelante se deduce fórmulas para hallar la tensión. Algo muy importante está subrayado ahí. La tensión es la misma en todo el trayecto de la cuerda. Es la misma. ¿Sí? La tensión es la misma porque es la misma cuerda. Un ejemplo en la vida real,
vemos en las cuerdas de una guitarra, la cuerda de una guitarra, pues se le dice cuerda. Esta no es elástica, pero hay que tensionarle, ubicarle, tal como se observa en la imagen. Y al otro lado le tensionamos con las clavijas, como observa ahí. Y va a dar el sonido perfecto que necesita o la nota musical para escucharla, la que se necesita. Entonces es un ejemplo y queda la cuerda tensionada. Y es la misma en toda la cuerda, el sonido va a tener el mismo. Mire, bien. En la siguiente parte vamos a ver las tres leyes de Newton. Las tres leyes de Newton. Primera ley, llamada ley de la inercia. ¿Qué nos dice la ley de la inercia? Todo cuerpo continúa en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se le obligue a cambiar de estado por medio de fuerzas que actúan sobre él. Si ustedes observan, ahí va a estar aquí la pelotita, no se moverá, va a estar en reposo a menos que alguien lo patee. Es lo que dice, todo cuerpo está en estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme, a menos que alguien le obligue a cambiar de estado. Segunda ley, la ley de la fuerza. La ley de la fuerza nos dice que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional al valor de su masa. Resumiendo, aquí está la fórmula de la fuerza. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, la segunda ley, llamada ley de la fuerza, nos dice fuerza es igual a masa por aceleración. Resumiendo, pues de esto, fuerza es igual a masa por aceleración. Pues listo, como vemos en el ejemplo de abajo, ya el jugador se dispone a patear la pelota, pero con una fuerza. La fuerza no está en la fuerza del pie, en la que patea. Pero hasta ahí va todo bien, hasta ahí tenemos la segunda ley. Vamos a la tercera ley. Tercera ley. ¿Qué nos dice la tercera ley? Llamada ley de la acción-reacción. Esta ley dice que cuando dos cuerpos interactúan, la fuerza que el primero ejerce sobre el segundo, llamada acción, es igual a la que éste ejerce sobre el primero, reacción, en módulo y dirección, pero en sentido opuesto. Pues vamos a entenderle esto con el ejemplo de abajo. Cuando dos cuerpos interactúan, en este caso, el jugador va a topar la pelota con una fuerza, ¿ya? Llamada acción. El dato que patea la pelota es la acción. La pelota es la que recibe esta acción. Va a ser igual módulo con el mismo golpe del zapato, el mismo recibe la pelota y este va a recibir una reacción de igual módulo y dirección, pero en sentido contrario. Y claro, reacciona la pelota, pero la pelota reacciona con el golpe que recibe el jugador, claro, y lo que viene después ya es efecto de la acción, ¿ya? La pelota sale disparada por efecto de la acción y reacciona ahí mismo y sale disparada. Ya, eso hay que entender. Este es un ejemplo de la ley de acción-reacción. Bien, para resumir, las tres leyes de Newton son tres. Ley de la inercia, ley de la fuerza y ley de la acción-reacción.